Muy buenas tardes, algo tarde, pero segura a esta hora del día, que ya pasó la hora del almuerzo, pero queremos retomar algunos de los temas de la semana y temas importantes para nuestros países. El caso de esta tarde es México y el turismo, por varias razones, no solamente porque han caído los ingresos por el turismo, como ha ocurrido en otros destinos y en otros destinos que dependen mucho más que México de los ingresos del turismo, pero también por polémicas recientes en relación con campañas de turismo. Y todo esto cuando muchos países van a estar compitiendo por los turistas, porque muchos países por el colapso económico necesitan esa derrama de los visitantes que van a llegar desde el exterior, no solamente el turismo nacional. Y si hay un país que recibe turismo, y en particular de Estados Unidos, pues por supuesto que es México. Así que para hablar de todos estos temas, yo invitamos y le agradezco muchísimo al exsecretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, que hace tiempo que no te veía. Te saludo con muchísimo gusto, que por cierto, él el día de hoy pues es un consultor y también es parte de lo que es el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, y por supuesto que entre esas ciudades pues algunas que son turísticas también. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto verte. Muy bien, te agradezco, me da mucho gusto verte a ti, bien. Te hablo muy Eh, gustoso. Igualmente, a ver, el día de hoy nos estamos enterando del desplome en los ingresos del turismo, de la actividad de turismo que ha sido desplazada por las remesas desde hace ya algunos años como una de las fuentes más importantes para el país. Sin embargo, sigue siendo una de las tres o cuatro principales. ¿Cuál es el diagnóstico que me haces en estos tiempos de COVID, cuando ya se extendió más de lo que debería el COVID en algunos lugares de México y su impacto sobre la llegada de turistas nacionales o internacionales? Cómo no, bueno, en el caso del sector, evidentemente, pues ha tenido un golpe muy fuerte con el tema del COVID, porque pues la propuesta en el mundo en general ha sido quedarse en las casas, ha sido tratar de moverte lo menos posible, y evidentemente ha tenido un impacto muy fuerte en el turismo internacional, pero también en el turismo nacional. La caída ha sido dramática y también de alguna manera, pues el crecimiento desde mi punto de vista va a ser gradual y va a ser paulatino. El turismo internacional no creo que regrese fuerte hasta que no haya una vacuna. Y el turismo nacional, que no deja de ser el más importante en México, pues también un poco se va a parecer en cuanto a que pues, habrá viajes esporádicos, la gente empieza a viajar, empieza a salir, pero yo creo que la recuperación va a ser muy lenta hasta en tanto no exista una vacuna que nos dé certeza a todos de que salimos, no nos contagiamos, o si nos contagiamos, no pasa a mayores. Y hay que decir que acá el turismo nacional, pues afortunadamente dependerá de carreteras quizá más que de los aviones, ¿no es así? Sí, bueno, en general sí, hay destinos lejanos como Cancún, como quizá Los Cabos, pero el resto sí es un turismo carretero, sobre todo, sí, yo creo que la mayoría de los mexicanos se mueven, muchos nos movemos así, entonces sí, va a depender en gran medida, pero también la aviación. México es un país muy grande, digo, comparado con Estados Unidos quizá no tanto, pero es un país enorme y también muchos de los viajes se están haciendo por aviones, una industria que venía creciendo y que también ha sido de las más afectadas a partir del COVID. Claro, esta servidora acaba de llegar a México hace 15 días en avión, reglas básicas de convivencia ahora en etapa de COVID-19, la mascarilla, los aviones que tienen oxígeno que lo están reciclando cada cierto tiempo, etcétera. Llegando acá a inmigración, pues ya la cosa y la historia cambia. No obstante, el turismo de Estados Unidos hacia esos destinos como Cancún son cruciales estos turistas para estas zonas, Enrique. Son fundamentales. A ver, el turismo internacional es muy importante y el 60% de esos turistas vienen de los Estados Unidos. Un turismo que ya venía bajando desde el año pasado, yo te diría que desde hace dos, ya venía creciendo a un ritmo menor. El año pasado un ritmo verdaderamente muy pequeño. Hubo destinos donde ya no crecieron en términos, por ejemplo, de turistas norteamericanos. Cancún ya no creció el año pasado en términos de turistas internacionales, o sea, ya venía cayendo, ya venía bajo, y vino el COVID. Y sí, sí es un golpe muy fuerte, porque aunque repito, para el país en su conjunto, el turismo nacional es la mayoría, pues los destinos como Cancún, como Los Cabos, una parte muy importante todavía es el turismo internacional y particularmente de los Estados Unidos. ¿Qué factores hicieron que empezara a caer el turismo antes del COVID? Mira, yo creo que yo creo que dos factores a mi juicio. Uno, el muy importante es tenemos un problema de una crisis de inseguridad crónica. No lo hemos podido resolver. Y en la medida en que esas noticias siguen yendo y siguen saliendo de nuestro país y lo ven los potenciales visitantes hacia México, pues cada vez nos cuesta más trabajo poder vencer esas malas noticias. Esa fue una, muy importante. Yo creo que sigue siendo de las más importantes.
La segunda, bueno, lamentablemente en el Caribe también empezaron a llegar unas oleadas de sargazo, cosa que no teníamos de manera tan grande antes, quizá en los últimos 2, 3 años. Entonces ya le combinaste inseguridad y sargazo, un problema muy fuerte. Y a mi juicio, por eso yo he insistido que era una mala decisión, y pues claro que los hechos lo van a comprobar, era una muy mala decisión que en la medida en que venía bajando el turismo, se cancelara, se desapareciera el Consejo de Promoción Turística de México, que era nuestra arma de mercadotecnia, era nuestra área de ventas, era nuestra área de promoción. Entonces imagínate hoy, en el mundo de hoy, que vamos a tener que competir con menos turistas en el mundo, porque va a haber menos gente queriendo viajar, somos los mismos países con las mismas necesidades, pero en el caso de México con menos recursos y decidió pues, amputarse un brazo. Aquí estamos empezando, yo creo, a ver algunas de las consecuencias de que no tengamos una estrategia como la teníamos en los últimos 20 años. Y bueno, pues ahí están yo creo que algunas de las consecuencias, además de lo que dije antes, que sigue persistiendo, el tema de la inseguridad y el tema del sargazo, pero sobre todo la inseguridad. El presidente de México, al principio de su administración, habló mucho de ProMéxico y de por qué lo había terminado. Tú sabes que la razón subyacente para ellos y el gobierno de la 4T, pues es la austeridad, pero al mismo tiempo que había era demasiado grande y se gastaba demasiado dinero en esto que es la promoción turística. ¿Coincides con el diagnóstico? No, claro que no, porque además nunca, fuera de esas expresiones generales, que prácticamente las han usado para todo, y las han usado para quitar un seguro popular y crear una nueva institución que no arranca, y la utilizaron para quitar ProMéxico y no lo sustituyeron más que por diplomacia. O sea, esas expresiones generales que no están basadas en ningún diagnóstico serio, pues yo creo a los mexicanos, creo que ya empiezan a ver pues que las instituciones tenían sentido. Todas son mejorables, todas pueden tener un mejor desempeño, pero así como que las quitas sin reflexión y las quitas sin sustituirlas por algo, pues evidentemente algunos veíamos que estas cosas iban a pasar y pues están pasando. Oye, y hay que decir que hace unos días, yo en mi cuenta de Twitter, @gfrías, pues me topé con el ProMéxico que decía que esta cuenta pues está cancelada por falta de pago. Al parecer, mandamos directamente en la cuenta de Twitter, pues al handle del secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, pues la pregunta, ¿no? Si esto era así, en vista de todo lo que acabas de decir. No nos contestaron, pero al parecer ahora la versión es que hubo un hackeo. A ver, lo que yo sé, y ha sido un poco leída de periódicos y algo porque yo sabía, es que esa página de Visit México la manejaba, digamos, era parte de los muchos productos del Consejo de Promoción Turística de México. Y en ese entonces la manejaba otra empresa, no era un costo alto de mantenimiento, y hasta donde yo sé, llegó a tener 6 millones de seguidores. Como parte de esas cosas raras de que pues ya no tenemos consejo de la promoción turística, en fin, entiendo que se lo dieron a una empresa a operar, quien a su vez se lo pasó a otra. Y ahí es donde se vino el conflicto, entiendo que ahí está el conflicto, pero para mí no es más que la consecuencia de haber quitado el Consejo de Promoción Turística de México. O sea, yo no me meto mucho en el detalle del proveedor actual o no, sino más bien es claro, o sea, esas cosas las veía antes un grupo de personas profesionales que se habían venido de alguna manera preparando a lo largo de los años, que teníamos oficinas de representación del exterior, y bueno, sí, como bien señalas, bajo los argumentos no probados de la austeridad. En este caso, además, hay que recordarle al público que, como muchas otras instancias, en este caso el Consejo de Promoción Turística de México, no se alimentaba mayoritariamente de los impuestos de los mexicanos, sino que se financiaba del derecho que pagaban los extranjeros que llegaban a México por avión. O sea que además aplicarle el mismo argumento a diferentes instrumentos, pues va probando que no tenía mucha fortaleza. No, por supuesto, y menos en un momento en el que México, en plena pandemia y colapso económico, pues tampoco está ayudando ni a sus empresas ni a su gente con algunos recursos cuando hay opciones, que eso también es lamentable. Regreso al tema del turismo, porque acá lo que me interesa es que tú como exsecretario de Turismo nos expliques en la práctica qué representó para un turista que está buscando oferta, destinos, etcétera, esta desaparición de un organismo como ProMéxico. Mira, muchísimo, porque yo aprendí, yo no era un especialista en turismo antes de ser secretario, había hecho muchas otras cosas que me permitían entender. Estuve en Bancomex, donde el 30% de la cartera de ese banco era turismo, pero bueno, pues aprendí más siendo secretario. De las cosas que aprendí
es que con esos recursos que teníamos en el Consejo de Promoción Turística de México, es que negociábamos campañas, por ejemplo, si decías, es que yo quiero que vengan más alemanes. Bueno, pues negociabas con Lufthansa. Oye, quiero que vengan más españoles. Pues negociabas con Iberia. ¿Y qué negociabas? Negociabas campañas de promoción donde ellos ponían un recurso, nosotros poníamos otro tanto, normalmente par y paso, y ellos lo que hacían es que promocionaban sobre todo ya con sus clientes. Ya la mercadotecnia ha cambiado, ya no necesitas hacer las grandes campañas publicitarias de televisión, sino que son cosas mucho más enfocadas. Eso te servía también para hacer lo mismo con los turoperadores, para hacer lo mismo con las cadenas que mueven y traen gente, para hacer lo mismo con las agencias de viajes. Entonces, pues es un instrumento, y yo siempre he usado este argumento, de que no basta tener el producto, hay que también enseñarlo, hay que cacarearlo. Y yo todavía no encuentro, hasta el día de hoy, que llegue ningún gerente o directivo de la Coca-Cola y diga que es un producto ya tan bueno que no amerita tener un área de mercadotecnia. Eso no es verdad, eso no existe. Hay que tener producto, hay que tener brazos de venta, y eso es lo que hacía este lugar, que entre otras cosas y muchas políticas y un sector empresarial de primera, nos permitió llegar a los mexicanos a ser el sexto país más visitado del mundo en el año 2017. No, gratis. Además, yo mañana estoy platicando justamente con el sector privado en relación con esto. Y ya que estás hablando de cacarear, una de las cosas que tú sabes muy bien que ha generado muchísima polémica, pues es el cacareo de un mensaje para visitar el estado de Guerrero, que ahora le llamaron Warrior en la campaña. Lo que dice es en esa invitación es que vengan a Guerrero para saltarse las reglas. Y aquí la tristeza como ciudadana mexicana que vive en otro país, pues es qué tipo de turista quieres acercar con ese mensaje. Pues sí, a ver, quedó claro de que hubo un consenso generalizado de la gente criticando la campaña. Yo te confieso que cuando la vi al principio no le presté mucha atención, trato de no ya no dar de crítico en todo el día, entonces dije, bueno, la dejo pasar. Pero bueno, fue una campaña brutal, porque el mismo propio gobernador del estado de Guerrero también calificó algo así como que era inoportuna e inadecuada. Y es cierto, porque de por sí somos un país que tiene fama de que no cumplimos las reglas. Ahora, a algún creativo se le ocurrió que esa era una de las fortalezas para promover un destino como Acapulco, justo además, cuando está con problemas de COVID muy fuertes, donde seguramente no estás pudiendo salir a los bares y estos lugares. Entonces yo creo que la campaña absolutamente fuera de lugar, y tan es así que bueno, pues ya la quitaron y la quitaron del aire. Pero esas cosas, cuando tenías un CPTM antes, probablemente pudo haber habido ahí pues una reflexión y algún tipo de cosas. Hoy esos goles pasan sin portero. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Y reitero, quienes vivimos fuera de México y somos mexicanos, nos pega más duro saber que ese es el mensaje que se está mandando desde nuestra querida patria para ver qué turista se anima a romper todas las reglas. Vete a Guerrero a romper reglas, ¿no? Muy, muy lamentable. A ver, Miguel Torruco, el secretario de Turismo, ¿entiendes su visión sobre los destinos, el turismo hacia México, la actividad turística? ¿Qué, digamos, qué descripción haces de lo que tú entiendes es su visión? Bueno, a ver, yo primero, pues muy difícil que yo califique a un secretario en turno. Además, tengo amistad con él, es una persona que conoce del sector, pero yo sí advertí desde un principio que si le quitaban instrumentos de trabajo, porque pues no se lo quitó él, se lo quitaron. Si le quitaban instrumentos de trabajo, iba a ser muy difícil tener un buen desempeño. Yo creo que es lo que pasa, que tú puedes poner tu mejor empeño, puedes poner tus conocimientos, pero también tienes que tener herramientas. Y yo creo que el sector perdió una gran herramienta cuando perdió al consejo, porque eso también te permitía, entre otras cosas, pues tener una coordinación con los gobernados de los estados. Mi reflexión siempre he dicho, y lo dije así, sin dinero no nos hacen caso. O sea, con dinero, pues entonces tienes un arma para negociar con los gobernadores de los estados. Mira, aquí tengo un dinero, tú le pones otro tanto, haces lo mismo con los empresarios. Pero sin dinero, una secretaría como turismo tiene muy poca capacidad de incidir. Entonces, pues yo creo que uno cuando está en esas chambas, pues hay que tratar de pedir también las herramientas de trabajo necesarias, pues para poder cumplir con la tarea que te encarga. Oye, pues ya que es tu cuate, uno te preguntaría, ¿qué no le dices? Oye,
¿por qué no defiendes estas cosas que son indispensables? Es como decir, bueno, pues yo soy amigo del cirujano, pero pues resulta que el cirujano no es experto en este tema, pero sí lo contrataron para este tema y sí le sabe, pero no es el especialista y le están quitando todas las herramientas en su cirugía. ¿En dónde te hace sentido? Y yo sé que en México no es el único país en donde hay políticos que no tienen las herramientas, pero no se bajan, digamos, del gabinete por no sé qué razones. Bueno, yo lo único que yo fui público y no te creas que sin consecuencias, porque luego no les gusta que uno diga las cosas. Yo fui público al advertir, desde antes incluso que iniciara esta administración, que quitar esa herramienta iba a tener consecuencias. Yo creo que he sido muy público, muy abierto y muy honesto en eso. Y no hay otra explicación que yo les pueda dar, y sobre todo mi preocupación es que en esta gran crisis, donde entre otras cosas tampoco el gobierno ha sido muy activo, hoy en la mañana estamos empezando a ver los anuncios del presidente Trump, que tiene otros defectitos, pero por lo menos en anunciando otra vez un nuevo paquete de medidas en los Estados Unidos y reconociendo que las medidas que han aplicado pues no son todavía suficientes, pero sin duda han ayudado y ahí van. Y en México llevamos 4 meses de crisis y no hay medidas, no hay paquete, no hay apoyo al sector. Obviamente por eso estamos cayendo a más del doble de lo que cayó la economía americana. Entonces, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo Claro. si al final del día es evidente que se necesita un gobierno que apoye a las empresas para que apoyen a los empleados? Leyendo también información de Estados Unidos, porque en México tenemos menos. Las historias que narran de las personas que ya no pueden pagar sus rentas, que tienen que escoger entre gastos para los hijos o pagar la hipoteca o la renta. Bueno, pues eso mismo estamos viviendo en México y no se está tomando con la seriedad que se tiene que tomar. Entonces, bueno, pues lo estamos viviendo y ahí están las consecuencias. Lo dicen todos los economistas. México, dentro de los países del G20, es el que menos ha apoyado a sus empresas y a su gente en esta pandemia para mitigar el efecto del colapso económico y consecuencia de ello va a ser el aumento severo que vamos a tener en los niveles de pobreza. Para cerrar, háblanos de por qué es importante para quienes te ven que no son de México, por qué es tan importante este apoyo en relación con las comunidades que están conectadas a esta actividad turística, mujeres incluso. Mira, el turismo representa cerca del 9% del PIB, mientras que en Estados Unidos creo que representa el 3%. En España representa el 12%, porque por eso también España tiene una cadena muy importante, porque también el turismo es muy grande. Yo estimaba que son cerca de 10 millones de mexicanos los que trabajan de manera directa o indirecta del turismo. 10 millones de mexicanos. El 60% son mujeres. Y es de estos sectores donde la entrada no es difícil, o sea, hay mucha movilidad, cosa que en México ya no hay tanta, y puedes entrar de mesero y puedes entrar y mañana acabar siendo el gerente de un restaurante, o puedes acabar siendo el dueño de una agencia o el dueño de un hotel. Hay movilidad. Pero hay estados como Quintana Roo, como Baja California Sur, que sin turismo no hay nada. El 80% de su economía se mueve del turismo. Y yo creo que no hay ningún estado de la República en donde el turismo no esté dentro de los 3 primeros sectores más importantes. Yo sostengo que si no se utilizan recursos públicos para que las empresas no quiebren, cuando mañana la cosa se recupere, no va a haber empresas a donde te vayas a contratar. Ese es el gran drama. Y que entonces nos vayamos a quedar con una economía estancada y con los problemas que eso implica con una población que sigue creciendo. No hemos logrado convencer al gobierno que es necesario reasignar recursos públicos, posponer obras de infraestructura que el gobierno le tiene mucha fe y mucha esperanza, y simplemente yo digo posponer, ni siquiera digo cancelar, pero la prioridad es salvar vidas y salvar empresas para que los mexicanos tengan a dónde poder trabajar. Oye, pues sí, hasta en las familias te sientas a hablar del presupuesto. Posponemos el viaje porque la prioridad es en este momento es esta otra, que no sucede en el gobierno realmente es preocupante y tú sabes, yo llegué hace poco y aquí hay mucha gente muy desanimada y mucha gente muy preocupada. Enrique, me da enorme gusto saludarte y más que hables con nosotros de este tema que es tan importante para México y para la región, por cierto. Te agradezco la oportunidad y un saludo muy afectuoso a ti y a tu auditorio. Ahí lo tienes.